Señor les bendiga. Es una responsabilidad muy grande compartir la palabra del Señor, tener a veces esa pericia para poder estudiar, entender algunas cosas que de cierta manera durante toda la semana, durante la semana pasada que estaba haciendo, hallando tiempo de donde no tenía para poder compartirles un mensaje que sea relevante esta mañana, ¿sí? Amén. Quisiera que abran sus Biblias en Hebreos 6, 1 al... Bueno, vamos a estar leyendo todo el capítulo 6. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Ok. Voy a hacer una lectura rápida y los que leyeron les voy a hacer leer de nuevo, no importa. Ok. Quisiera orar antes para poder compartir. Señor, usted ha provisto este tiempo para que podamos reunirnos, ha provisto este tiempo para poder alabar tu nombre, para escuchar tu palabra, para alabar con cánticos hacia su santo nombre. En esta mañana, Señor, le pedimos su dirección, le pedimos sabiduría, también le pedimos humildad para aceptar su palabra y que nos edifique en esta mañana. Señor, utilízame como un instrumento débil, porque soy débil, Señor, delante de usted, y por medio de la predicación de tu palabra, la predicación preciosa de tu palabra, podamos ser edificados, avanzar hacia la madurez y glorificar su nombre. Te adoramos, te bendecimos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ahora, bueno, como el tema ya vieron, dice es Jesús la preeminencia de todo. Pero antes de ir al tema en sí, voy a leer Hebreos 6, 1 al 20, dice. Es la continuación básicamente del 5, dice. Por eso, dejando de un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la enseñanza sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento. Pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella, produce una buena cosecha para los que la cultivan. Recibe bendición de Dios. En cambio, dice el versículo 8, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es justo como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean apáticos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. La gente jura por alguien superior a sí mismo, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Lo hizo así ¿para qué? Mediante la promesa, ¿y qué dice? Y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma
una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién dice? De Melquisedec. Voy a poner por aquí mi chompa porque ya entré en calor. Antes de comenzar nuestro tema de hoy, compete hacer un contexto rápido para no perder el hilo de lo cual estamos enseñando con esta serie de sermones. ¿De qué carta estamos estudiando? La carta de los Hebreos. Pues es debido a que nosotros entendamos que hay un tema a cotejar y también a modo de advertencias, llamándonos la atención a no apartarnos, a no caer en la incredulidad, porque es un mal latente, según este libro, que aquejaba en este caso a los lectores a la que va dirigido. Algunos han dividido de manera oportuna algunas secciones como parte de advertencias o señales de peligro que van a servir para no quedar fuera del alcance de las grandes bendiciones que Dios ha provisto. Y en este caso, el cumplimiento de la mayor bendición que está ¿en dónde? En Jesús, en Cristo. No nos debemos olvidar que esta sección se conecta directamente del versículo 11 del capítulo 5 hasta este capítulo 6. Pues si observamos con atención desde el versículo 11 hasta el 14 del capítulo anterior, afirma que sus lectores no pueden digerir comida sólida y deben beber leche. Pues es debido comentar que un maestro, a los que se dedican a la docencia y también enseñar en cualquier aspecto de la vida, hay alumnos que no son tan rápidos para aprender, no son perceptivos o bendecidos con una buena memoria. En este caso, algunas veces el maestro tiene que repetir lo que se está enseñando y utilizar de mucha paciencia en algunos estudiantes que por naturaleza son de lento aprendizaje. Creo que los profesores van a entender más o menos esto. Y también los padres de familia. Y los que nos dedicamos también a predicar la palabra. En este caso, el autor de Hebreos hace una pausa para explicar acerca del sacerdocio de Cristo, en donde exhorta a sus lectores a que sean mejores estudiantes, atentos estudiantes, estudiantes responsables de la palabra de Dios, y lo cual no es diferente ¿para quién? Para nosotros. Hermanos, cuando el progreso de aprendizaje ha fallado, o como el versículo 12 del capítulo 5 dice, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿puede acaso el maestro fallar? Claro que sí, pero en casos puntuales. Pero en este libro dice que la enseñanza ha sido enfática y clara, pero ¿acaso hay algún tipo de fallo en el lector el cual se dirige a esta carta? Pues lamentablemente podemos decir que sí. Pues veríamos que no pueden recibir alimentos sólidos, dice la palabra. Es por falla de este lector, pues según el texto, este ya debería haberse recibido, ya debería haberse graduado, ya debería ser maestro, dice la Escritura, e ir hacia adelante. Pero este ha fallado en sus exámenes a causa de su falta de interés, de su negligencia y adecuada preparación. La iglesia cristiana, queridos hermanos, debe crecer para resistir. Y finalmente debemos de cuidarnos de no criticar a los destinatarios originales de esta carta, como diciendo yo soy superior a estos, porque nosotros mismos exhibimos tales características. Nosotros no debemos pensar que estamos exentos de esto, pues ya que hemos recibido el Evangelio, no solo de hoy, sino por algunas personas por muchos años, algunos desde la niñez, y esto en cierta o menor o mayor medida, no hemos demostrado tener discernimiento espiritual adecuado que sea coherente con nuestro cristianismo. Dice que encuestas que se han llevado a cabo por algunos pastores locales o por agencias cristianas revelan de una forma triste que miembros de las iglesias desconocen los principios básicos de la Escritura
o si los conocen, saben de cierto tipo de doctrina. Son casos alarmantes en la comunidad de creyentes, ya que ellos no saben o no sabemos cómo aplicar estas enseñanzas básicas. Por ejemplo, un comentarista dice que el alfabeto de la fe cristiana debería ser dominado por cualquier creyente sincero, el cual a su vez debería ser capaz de impartir este conocimiento elemental a gente que no conoce el Evangelio. Nosotros ya sabemos el Evangelio, ¿cierto? Lo conocemos, sabemos las cosas elementales. Entonces, dice él, es en este nivel elemental en donde la iglesia cristiana no comunica de manera efectiva este conocimiento, frenando así el crecimiento y el desarrollo. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, que ha sido lavado por su sangre, es la responsable de impartir, de profundizar en los grandes temas de la Escritura y ser capaces de formular más allá de lo elemental. Y la exhortación sería el de progresar como iglesia más allá de lo elemental. Ahora en los versículos 1 y 3 de nuestro capítulo 6, vamos a verlo de una manera pausada. Esperemos que sí, espero que pueda ser claro. ¿Sí me entienden hasta ahí? Pues estoy hablando mucho. ¿Ya? Anteriormente miramos que sus lectores no pueden digerir alimentos sólidos y deben beber leche. Pero en los versículos 1 al 3, no sé si se fijaron que hay una ordenanza. Dice que se ordena que deben avanzar ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Y en este caso, procede a revelar las verdades espirituales más profundas. En ese sentido, el autor, en vez de volverles a enseñar las verdades elementales de la palabra de Dios, él los insta a ir más allá de estas verdades. Ellos no ignoran estas verdades elementales de la doctrina cristiana. Ellos necesitan, ¿qué? Ser estimulados a profundizar. Nosotros necesitamos ser estimulados a profundizar en nuestra comprensión de la fe. Repasar las enseñanzas elementales acerca de Cristo es una cosa, pero ahora avanzar sobre esto, gracias mamita, avanzar en un sentido práctico, doctrinal de las cosas es otro. Pues es necesario que sobre estas enseñanzas elementales nosotros recibamos mayor instrucción. No nos debemos olvidar que el autor no se pone como el sabelo todo, pues él mismo dice que avancemos ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Avancemos a esa comprensión adulta. Avancemos es una palabra clave, ya que esta misma palabra transmite activamente ejercitarse para progresar. Mis queridos hermanos, el progreso no se da por sentado. Por ejemplo, Pablo en su segunda carta a Timoteo hace una ilustración interesante acerca de un atleta. Pues él dice, un atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Pues esto indica, ¿qué es lo que hace un atleta? Trabaja, ¿qué tiene que hacer? Entrenar, tiene que ver su alimentación para poder estar en condiciones óptimas, para poder hacerlo, para poder resistir, para poder competir. ¿Qué pasaría si un atleta no se prepara? Se lesiona, ¿no es cierto? El día viernes estuve jugando con mi familia. Creo que fueron dos corridas que hice y ya me quemé literalmente. Y es así prácticamente como nosotros, como los creyentes. Pues ¿qué si nuestra vida se manifiesta por ser vagos en las cosas del Señor? Ser improductivos en ellas, en donde quiera que estemos, sabiendo que se nos ha dado grandiosa entrada al reino de Dios por medio de Cristo, en el cual debemos perseverar, porque nosotros somos preservados para perseverar. ¿Por quién? Por Dios mismo. Mis queridos hermanos, no debemos confundirnos. Las obras que hacemos, el conocimiento que nosotros adquiramos, la profundidad que obtengamos en diferentes áreas, son cuestiones que en su debido tiempo deben ser adoptadas para nuestro crecimiento. El texto dice que debemos avanzar hacia la madurez. En la Nueva Traducción Viviente
dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. Imaginemos esto, un obrero cuando construye pone los cimientos, ¿no es así? Y estructura de manera con tal pericia que miramos alrededor de nosotros edificaciones inmensas, construidas ladrillo a ladrillo, pilar tras pilar, recubrimiento tras recubrimiento, pone las ventanas y todo lo demás. Pero una pregunta válida, ¿qué sería si el obrero se quedara solo en los fundamentos y no tomaría los andamios para seguir armando y construir una edificación? Sería absurdo. Sería absurdo. Pues, ¿qué sería de nosotros si actuaríamos así? Sería con razón que se nos llamen niños, inexpertos en la palabra de justicia. Pues ya debiendo ser maestros, dice el versículo, aún debemos tomar esa leche y no comida sólida. Hay algo importante a destacar en esta parte, y menciona o bosqueja el autor acerca de estos fundamentos. No sé si alguien me puede leer el versículo 2, el versículo 1 creo que es, hasta el 2. Dice, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento. ¿Qué más dice? Y del juicio eterno. Ahora, si analizamos punto por punto, la iglesia en general debe tener conocimiento, tener un fundamento, de arrepentimiento y fe. El autor afirma que no es necesario poner de nuevo este fundamento, no debe como fundamentar esto. En este sentido, la iglesia del Señor debería entender que el arrepentimiento es un requisito, por así decirlo, para la membresía de la iglesia, o para ser más específico, ser miembro de una iglesia alrededor del mundo debe estar basado en una vida genuinamente adoptada por el arrepentimiento. Pues, arrepentimiento, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Cambiar de mente. Aquí está mi profesor de Lesi, que fue en ese tiempo, y nos enseñaba algunas cosas. ¿Y qué significa metanoia? Dice en el original, que significa cambiar de mentalidad. Cambiar de mentalidad con respecto al pecado. Pues por experiencia personal, tú deberías, mi querido hermano, ya debes saber lo que significa esto y vivir bajo esta perspectiva. Pues a causa de esto el creyente, a causa de que él está con el pueblo del Señor, con hermanos apartados para el Señor, adoramos a un Dios santo, ya ha echado este fundamento como algo sólido en su vida. ¿Sí o no? Amén. Ahora, echar el fundamento de la fe en Dios es una acción positiva que los creyentes habían llevado a cabo cuando aceptaron a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo por fe. Nosotros nos deberíamos apartar de las obras que llevan a la muerte y volvernos a la vida en Cristo por medio de la fe. Un ejemplo que podríamos mirar en las Escrituras es aquel sermón que tuvo Pedro en el día de Pentecostés. No sé si se acuerdan qué pasó ese día. Él llamó al pueblo ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y cuál fue el resultado? Como 3,000 creyentes añadidos a la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos nosotros ya comprender? El arrepentimiento en nuestras vidas como creyentes debería estar cimentado, debería estar sólido. Ahora, el tema de la fe es algo que acapara mucho en este libro. Tenemos un ejemplo práctico, en ese sentido, un capítulo entero acerca de este tema. Una lista de personajes que por fe hicieron muchas cosas. Pero no nos olvidemos que la fe descansa en una persona, un personaje central en toda la Escritura, nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que pone su fe en el Evangelio, dice el autor de Hebreos, entra en el descanso de Dios.
En este sentido, hermanos, siguiendo estos versículos, doctrinas fundamentales o elementales, podíamos hablar sobre los bautismos. En el Antiguo Testamento y también en el bautismo, hay ciertos tipos de bautismos, también en el Nuevo Testamento. Me había dado una sorpresa de que ha existido no solamente nuestro bautismo cristiano, sino algunos también del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, se refiere al bautismo de Juan. Podemos ver un ejemplo en Mateo 3:7, que todavía se practicaba después de más de 25 años de su muerte, según lo que dice Hechos 19:13. Y también existe el rito judío del bautismo para los prosélitos o nuevos creyentes en el judaísmo. La expresión plural que utiliza el autor probablemente expresa un contraste entre el bautismo cristiano y todos los lavamientos religiosos conocidos en este caso por los lectores que eran ¿qué? Judíos. Una posible interpretación es que, a decir verdad, los judíos eran religiosos en sí, pues sabiendo las ceremonias que existían como limpiezas externas, podría decirse que estaban cayendo en este sinsentido de aún depender de este rito, no como algo que apunta a un bien mayor. Pues recordemos que los lavamientos externos que yo pueda hacer no pueden limpiar mi interior. En el cristianismo, el bautismo es una señal que apunta a la limpieza que Dios ha hecho ya en mi alma, que ha hecho en mi vida, identificándome a novedad de vida con el sacrificio de Cristo. En el bautismo católico romano, por ejemplo, creen que por medio del bautismo son limpios del pecado original y son adoptados como hijos. Pero esto está fuera de la realidad bíblica, hermanos. Recuerdo una vez, a fuerza, cuando mi mamá, siempre se me caen las vitelas, no me quiere. Recuerdo una vez cuando mi mami, estaba en sus pininos, en sus primeros pasos, en los caminos del Señor. Me hizo una invitación a una iglesia y me había hecho esta invitación a bautizarme. Pues mi mami de forma persuasiva me hizo bautizar. Yo entré a las aguas sin saber qué significa el bautismo, pero yo entré a las aguas. Y cabe recalcar que no era un creyente genuino. Yo estaba en el mundo, yo estaba aún en pecado. Fue hace como unos 12 o 13 años que ocurrió eso. Lo hice sin saber lo que significaba, hermanos. Pues según el entendimiento de esta iglesia, al parecer creían que iba algo a pasar en el momento de mi bautismo. Una liberación de mis pecados, de mi condición depresiva o cosas así. O que iba a convulsionar, no lo sé, pero eso es lo que entendí que ellos creían. Pero no fue así. Aún estaba mi pecado ahí. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Les digo porque una semana después pequé deliberadamente, blasfemaba contra Dios. He escuchado historias de que algunos se han bautizado 2, 3, 4 veces para confirmar algo que debieron hacer en la primera vez, cuando ellos fueron salvos. Pues hemos tomado en cierta medida al bautismo como un amuleto y no como lo deberíamos tomar. Si un creyente genuinamente salvado, convertido, el bautismo es un paso de obediencia que nos identifica con el sacrificio de Cristo. Pero no es condicional, es decir, si no me bautizo no soy salvo. El bautismo, hermanos, siempre se da, como lo dije antes, y bíblicamente está respaldado por una aceptación al sacrificio de nuestro Señor, una aceptación pública del sacrificio de Él. ¿Recuerdan cuando hicimos los bautismos? Creo que fue el año pasado, hace unos 3-4 meses creo que fue, y todos estábamos alabando, estábamos contentos de que nuestros hermanos estaban identificados, eran nuevos creyentes. Ahora, siguiendo este curso, dice la imposición de manos. También se aborda en el Antiguo Testamento de una forma particular y en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento estaba relacionada con el recibimiento del Espíritu Santo. También estaba relacionada con la ordenación particular para algún servicio, tales como ministrar las necesidades de los pobres, proclamar el Evangelio,
pastorear la iglesia, o también en los evangelios y en el libro de Hechos, la imposición de manos estaba relacionada a las curaciones de algunas personas y también con la bendición que Jesús hacía a los niños. No sé si recuerdan esa historia que venían los niños a Jesús y les ponía las manos. Entonces podríamos decir o enumerar algunos libros que hablan sobre la imposición de manos, pero bajo este contexto de lo que estamos hablando son enseñanzas elementales de la palabra de Dios. Ahora, más adelante el texto bíblico nos quiere enseñar la próxima etapa, por así decirlo, en la que el creyente ha sido instruido o es instruido de forma básica o elemental. ¿Y es acerca de qué más dice? De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En el Antiguo Testamento esta doctrina era conocida. No sé si alguien me lee Isaías 26, 19. Hasta mientras tomo agua. Ya se me secó la garganta. Y alguien que me lea Daniel 12:2. Isaías 26:19 y Daniel 12:2. Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es el cual rocío de las hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ok, ¿y Daniel 12:2 qué dice? Daniel 12:2. 12:2. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Así es. Entonces, ¿qué vemos ahí? En el Antiguo Testamento ya se conocía esta doctrina básicamente. Y en los días de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles, este conocimiento o enseñanza también estaba conocido. Él mismo alude por ejemplo, en Juan 11:24, no sé si alguien me ayuda. En Juan 11:24, cuando Lázaro muere y luego hay una respuesta de Marta. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Exactamente. Y también había una división entre los saduceos y fariseos, porque unos no creían en la resurrección de los muertos y otros sí creían, según Hechos 23, 6, 7. Lo pueden buscar después. Y Jesús mismo enseña, esto es importante, reclamándola para sí, diciendo que en el versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Y también los apóstoles hicieron el fundamento de la predicación del Evangelio. Y por último, el juicio eterno, que en este caso está unido a la resurrección de los muertos, debiéndolo tomar como una referencia general a todo lo que compete a lo elemental de la enseñanza cristiana. O como dice una parte del credo apostólico, en donde Jesús volverá para juzgar a vivos y a muertos. Ahora, y por el breve comienzo en este capítulo, él dice que avancemos hacia la madurez. ¿Me están poniendo atención? Sí. Avancemos hacia la madurez. Pero nos recuerda que solo si Dios lo permite, así lo haremos. En el versículo 3 dice: así procederemos si Dios lo permite. En este caso, el escritor, después de formular o de hablar de los aspectos elementales, les indica una forma simple y positiva que él y sus lectores cumplirán con dicha exhortación. Y él agrega este requisito: así procederemos si Dios lo permite. En este caso significaría, ya que el escritor de esta carta se toma en serio su tarea de enseñar de forma pastoral, como maestro,
Es Dios quien tiene que abrir los corazones de las personas para que reciban las instrucciones de la palabra de Dios. Pues es solamente el que puede hacerlo, es el únicamente que está capacitado por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo para hacerlos no solamente entender las verdades básicas, sino el ir más adelante hacia la madurez. Ahora esto podría valerse para una introducción para los versículos siguientes, de los versículos 4 al 6, pues habla de algunas personas. En este caso, por ejemplo, el escritor de Hebreos en el capítulo 3 y 4 analiza el pecado de incredulidad que resulta en la apostasía. ¿Apostasía qué significa? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento significa volver atrás, recaer en sentido espiritual o darle la espalda a Dios. Y también literalmente en el Nuevo Testamento significa apartarse de la posición en que está. Esta palabra no se debe confundir con algo como perder la salvación, porque eso no es lo que dice el texto, o cosas que algunos han dicho, algunos han formulado tomando estos versículos, sin entender que la salvación o bien la tienes o no la tienes. El que alguien se haya ido simplemente denota que nunca fue salvado. Pues en la Escritura mismo habla de que, aunque salieron de nosotros, 1 Juan 2:19, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habían quedado con nosotros. Su salida sirvió, dice en la Escritura, para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Tomando este versículo como referencia, la primera característica de creyentes falsos, falsos maestros, engañadores, anticristos, es que se desvían desde el seno de la congregación que ya está compuesta por los fieles. Se separan de la comunión verdadera y en su salida pretenden arrastrar a muchos en pos de ellos. Y si nos damos cuenta, hace énfasis en la perseverancia de los santos, que es una doctrina muy conocida. Aquellos que han nacido de nuevo se mantienen firmes en la fe, la comunión y la verdad. Aquellos que han nacido de nuevo se mantienen firmes en la fe, la comunión y la verdad. Una de las pruebas más fuertes del cristianismo verdadero o auténtico es la resistencia. Pues Hebreos 3:14 dice que somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Tan pronto, queridos hermanos, que las personas se apartan de la verdad y de la iglesia, de la comunión con los santos, queda al descubierto o se cae la careta los motivos apóstatas. Volviendo con nuestro libro, el autor de este libro en cuestión nos ha exhortado a sus lectores a aceptar la palabra de Dios en fe y a no caer en el pecado de la incredulidad que resulta en un juicio eterno. Ahora, estos versículos desde el 4 al 6 llevan instintivamente algunas palabras que podríamos mencionar. Dicen que ellos fueron iluminados, han saboreado el don celestial, han tenido parte en el Espíritu Santo, han experimentado la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto, de todo lo que ha pasado con ellos, se han apartado o quiera Dios a permitirles arrepentimiento de nuevo. Pues consideremos esto. En el Antiguo Testamento, y el autor de Hebreos enfatiza e ilustra el pasar de los israelitas. Ellos habían puesto sangre en los dinteles de la puerta, comieron el maná, cruzaron el Mar Rojo, habían podido ver la columna de nube durante el día y de fuego durante la noche. Había probado las aguas de Mara y Elim. Habían oído la voz de Dios desde el monte Sinaí, y cuando Moisés se le dictó los 10 mandamientos, y con todas estas referencias, los mismos israelitas endurecieron sus corazones con incredulidad. Y por su desobediencia cayeron y se apartaron del Dios vivo. Si ustedes pueden leer eso en Hebreos 3:12, el versículo 18, el versículo
6 y el versículo 11 del capítulo 4. Entonces el autor de Hebreos ratifica o enseña que la apostasía que brota de la incredulidad resulta en el endurecimiento del corazón y en la incapacidad para arrepentirse. En Hebreos 10, 26 al 27 dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificios por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio y fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Un autor en particular dice que la apostasía no acontece de un modo arrepentido o inesperado. Es más bien parte de un proceso gradual, una declinación que lleva de la incredulidad a la desobediencia y a la apostasía. Y cuando llegan la caída o el apartarse de la fe, estas llevan al endurecimiento del corazón y a la imposibilidad del arrepentimiento. En este caso, el autor, al usar el ejemplo de los israelitas, y ha demostrado cuál es ese proceso de la apostasía. Si ustedes cuando tengan tiempo lean el capítulo 3 del versículo 18, el 3 versículo 18, y el capítulo 4, el versículo 6 y el versículo 11. Siempre va a haber este principio. Ahora, hermanos, si los hebreos en el tiempo de Moisés desobedecieron obstinadamente y fue castigada su desobediencia, con cuánta más razón el Señor dice en su palabra debe ser castigado aquel hombre que pisotee al Hijo de Dios. Hebreos 10:29. Ahora, debemos aclarar algunas cosas. Un creyente genuino se caracteriza por su constante, es decir, él está perseverando en la fe. Si ha escuchado por primera vez el Evangelio, ha de estar aprendiendo para su crecimiento y luego su gradual madurez. Pues el creyente genuino, vimos que se caracteriza por ser alguien que persevera porque Dios lo preserva. Es decir, el creyente genuino persevera en la fe porque Dios lo preserva. Ahora, no quiero decir que un creyente genuino no pueda pecar contra el Señor, porque si lo hace, nosotros somos tentados, nosotros somos probados, a veces tendemos a pecar en situaciones particulares en nuestra vida cotidiana, independientemente de las cosas que estemos haciendo. Claro que sí, pero no actúa como un inconverso, no actúa como alguien que no ha conocido a Dios, el cual está ajeno a la vida que Dios le ha dado. Pues es algo incongruente, porque si un creyente genuino ha venido a novedad de vida, se debe comportar como tal. Él ha entendido, como lo dije antes, que las cosas que le hacían mal, que le llevaban a pecar, que le llevaban a poner un puño en contra de Dios, las evita. Y si está en una situación de peligro, huye sin contemplaciones. Podemos ver el ejemplo, creo que es bastante ilustrativo, el ejemplo de José con la esposa de Faraón, cuando él, sin dudarlo, huyó despavoridamente. Ahora, hermanos, el escritor reprende a estos lectores y nos reprende a nosotros también, pues somos lentos para aprender. Hebreos 5:11. Perezosos y enclenques o endebles. Él los invita a fortalecer su fe y la nuestra. Si su fe continúa debilitándose, dice el autor, o no está siendo proyectada al fortalecimiento, caerá presa de la incredulidad que lleva a la desobediencia y finalmente a la apostasía. Una pregunta final sería aclaratoria. ¿Es acaso que creyentes genuinos se aparten de Cristo? El escritor exhorta a sus destinatarios a permanecer fieles porque nosotros o ellos fueron fieles. Eso ni siquiera se debe pensar, pues solo porque Dios es fiel podemos permanecer fieles. Nosotros somos infieles, hermanos. Nosotros estamos
tan exentos, no es exentos, tan llevados por nuestras inclinaciones pecaminosas, que aun siendo creyentes genuinos, nos apartamos del Señor. Pero nosotros somos fieles y podemos acercarnos. No, Dios nos acerca por pura misericordia. Dios no ha roto la promesa dada a su pueblo, porque Dios no es injusto. Por lo tanto, dice el autor de este libro, imitad a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Y qué ejemplos debemos imitar? Sería la pregunta. Pues desde el versículo 13 en adelante hace una referencia a uno de los patriarcas, porque recordemos que este libro está exclusivamente dado en un contexto judío, dado en un contexto en donde están los hebreos, básicamente. Y lo pone como ejemplo a Abraham. Pues en estas referencias, hasta el versículo 15, muestra a Abraham como receptor de la promesa. El escritor de la epístola aplica esta enseñanza de la promesa no solamente a él, sino a todos los creyentes. Así como Dios aseguró, garantizó, o como quieras decir, en este sentido, a Abraham aseguró la veracidad de su palabra y para ello hizo un juramento, así también a los creyentes, llamados herederos de la promesa. Dios les confirma con un juramento, si podemos ver, porque Él dice que juró por sí mismo. Leemos de nuevo el versículo 16 al 20, que dice exactamente esto. Hebreos 16, versículos 16 al 20. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor de los Hebreos pone de una forma interesante, pues la mayoría de los juramentos eran hechos en el nombre de Dios, según podemos aplicarlo, pero también este tipo de juramentos fue prohibido según lo que estaba investigando, a causa de muchas prácticas pecaminosas. Según se entiende, la palabra del hombre debería ser incuestionable, verdadera, para que, como efecto de esto, los juramentos ya no sean necesarios. Un ejemplo práctico que podíamos ilustrar: en los tribunales, un juez administra la verdad, ¿sí o no? Para luego de ese modo sustentar la verdad. Los hombres juran por alguien más grande que ellos, dice aquí en la Escritura. Cuando invocan el nombre de Dios, apelan a Dios porque Él es la verdad final y fuente de toda verdad y definitiva. Así que, si rompen un juramento, se exponen a la retribución divina. En una corte, el acusado debe decir la verdad, también el demandante y sus abogados. Entonces, en este caso, el juramento establece la verdad en toda disputa. Pero no es el caso con Dios, pues Él, para mostrar la inmutable naturaleza de su juramento, para demostrar, dice en la Escritura, claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Pero esa promesa, ¿para quién es?
Pues dicta la Escritura que el propósito de Dios sigue invariable, salvando a los creyentes por medio de Jesucristo, pues ha sido cimentada con firmeza, inalterable, inviolable, esta obra divina, que a su vez le permite al creyente seguir caminando, perseverando en la fe. Pues si Dios muestra de forma clara a los herederos de la promesa que Jesús es la preeminencia de todo. Recordemos que el tema se trata, que Jesús es la preeminencia de todo. O Él es supremo en todo sentido. ¿Qué deberíamos sino aferrarnos a la esperanza que Dios nos ha dado por medio de Él? La esperanza que está delante de nosotros. Los versículos 19 al 20 culmina con algo importantísimo. Dice que tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote, para siempre, hermanos, según el orden de Melquisedec. Recordemos que el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer sacrificios por sí mismo, por su familia, por el pueblo. Pero este sumo sacerdote entró detrás de la cortina después del sacrificio perfecto. Recuerden de dónde se abrió el velo, de arriba para abajo. Y ahora podemos entrar con confianza a esta ancla firme y segura. Para ilustrar esta parte, también hermanos, para que me puedan entender, el escritor de Hebreos pinta un cuadro acerca de una barca sacudida. Debemos ponernos a imaginar una barca sacudida por las olas, pero mantenida en su sitio por un ancla invisible que se aferra al fondo del mar. Así, mis queridos hermanos, el alma del hombre es sacudida por los vientos y las olas de la duda, de los devenires de la vida, de las duras situaciones diarias que nos acontecen y que en momentos particulares nos quieren hacer claudicar o rendirnos y echarnos para atrás. Porque ese es el carácter del ser humano. El ser humano siempre quiere hacerse para atrás. Ya no puedo. Esta situación adversa me quiere consumir. El trabajo no hay. Pero no nos olvidemos que tenemos un ancla segura de esperanza, firmemente arraigada a Jesús. Esta ancla, hermanos, es la ancla que da estabilidad al alma del hombre, atribulado, y con él que lleva las marcas del pecado, que a veces lo atormenta y no lo deja vivir en paz. El pecado también nos puede atormentar, hermanos, pero tenemos un ancla segura que nos permite acercarnos confiadamente para pedirle perdón, porque dice en la Escritura que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esta ancla, hermanos, que está en Jesús, te hace total y capaz de vivir libre, tanto en voluntad, en tu razón y emoción. Ya no vas a depender emocionalmente de algunas cosas, sino vas a depender de aquel que murió en una cruz y que resucitó venciendo. Tenemos un ancla que sostiene el alma, dice un himno. Cuando las olas rugen, rota la calma, enclavada en una roca que no puede ceder, fijada firme y profundamente en el amor del Señor. Ahora, no nos debemos olvidar de las partes finales de esta sección, pues en Jesús tenemos una esperanza, como dice los versículos 19 al 20. Tenemos una esperanza como ancla, firme y segura. Pero dice que este Jesús entró al santuario interior que está tras el velo, donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
estas palabras traen de forma inmediata a la memoria de los lectores el día de expiación, cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios. Debemos entender que los hebreos sabían por el Evangelio que se les había proclamado, que al morir Jesús el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, exponiendo así el lugar santísimo a la vista de todos los que estaban en el templo. Ellos entendían las referencias del templo, el santuario interior que figuraba o se asociaba al cielo. Tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado o penetrado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice en Hebreos 4:14. Hermanos, si nuestra esperanza está representada en Jesús, que ha entrado al cielo mismo, esta esperanza que tenemos en Jesús no la podemos ver con nuestros ojos, pero por medio de la fe el Espíritu Santo nos apunta a quién es debido el honor, la gloria y la alabanza, a Cristo, al unigénito de Dios, el cual por el puro afecto de su voluntad nos ha llamado para ser sus escogidos para la gloria de Él. Aleluya. Para ir finalizando, para ir concluyendo, a lo largo de este capítulo existen exhortaciones severas que se deben acatar y deberíamos tener cuidado. Pues, ¿qué si el Señor nos advierte y nos anima para seguir adelante? La advertencia a los lectores es enfática, recordemos, en el sentido de no caer en la incredulidad, sino que demuestren su diligencia exhibiendo algunas cualidades de fe y esperanza y amor. El autor de esta carta a los hebreos escoge el tema de la esperanza y alienta para que hagan de la esperanza una prioridad en su vida espiritual. ¿Qué sería, hermanos, si nuestra vida estuviera estancada en la desesperación o angustias varias? Pues no debería ser así con el creyente, pues tiene una esperanza sólida y fuerte, el cual se aferra. El autor los alaba por el cuidado amoroso que han mostrado por la gente necesitada y les asegura a ellos que son los receptores de las bendiciones de la salvación. La exhortación a cultivar esta esperanza está señalada en Jesús, el precursor que ha entrado al cielo como sumo sacerdote y que por su presencia en el cielo no solo les garantiza, escuchen hermanos, la entrada a ellos, sino a nosotros que somos parte de esa recepción de la promesa expresada en Jesús. La esperanza está anclada en la obra perfecta y terminada de Cristo, que expió nuestros pecados de manera completa y efectiva para su pueblo. Regocijémonos y exhortémonos, hermanos, unos a otros para ser edificados y mirar a Jesús, el cual lo hemos aceptado por medio de la fe y que esperamos con ansias un encuentro con Él. Animémonos de nuevo, hermanos, con estas palabras. Sigamos adelante hacia la madurez, porque eso es lo que también nos invita el autor. Y en esta mañana el Señor nos invita a ir hacia esa madurez, glorificando a Dios por medio de Jesús. Oremos. Señor, te agradecemos por el tiempo que nos has dado por medio de tu palabra para aprender que usted es nuestra ancla, que debemos caminar, que usted es la preeminencia de todo y que en medio de las circunstancias adversas que puedan haber en nuestras vidas, nosotros nos acerquemos al trono de la gracia para recibir misericordia y que no tenemos un sumo sacerdote del cual no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que se identificó, pero sin pecado. Creemos en su sacrificio, creemos en que usted nos ayudará a madurar más en nuestra fe y seguir adelante para que sigamos perseverando en la salvación que usted nos ha dado. No con obras, Señor, pensando que eso nos vaya a aumentar un poco más de salvación, sino para que usted sea glorificado en todo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.